Señor Jesús, tú que iluminaste a los apóstoles con la luz del Espíritu Santo para que comprendieran a fondo todo lo que tú les habías enseñado y para que captaran quién eras tú verdaderamente y cuál era tu misión. Ilumínanos también a nosotros enviándonos ese Espíritu Divino que contigo y con el Padre es un solo Dios verdadero. Con Él te descubriremos realmente como quien eres y podremos dar testimonio de ti a todo el que nos lo pida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera recordarles que el catecismo está estructurado en 4 partes, como lo hemos dicho muchas veces. Estamos en la primera parte, que es la profesión de fe. Y en la profesión de fe seguimos el credo de los apóstoles, que es una forma breve del credo. Hay una forma más larga que se llama el credo de Nicea-Constantinopla. También lo tomamos en cuenta, pero el catecismo sigue paso a paso más bien el credo de los apóstoles. Credo, como ya lo habíamos dicho, pues es un símbolo, una formulación sintética de la fe, especialmente preparada, sobre todo esas fórmulas sencillas, preparadas para los catecúmenos, para los que se preparaban al bautismo, de manera que en una fórmula breve pudieran declarar su fe antes de ser bautizados. Ya una fórmula más desarrollada, como la de Nicea, del cual vamos a hablar hoy, es un desglose o una explicitación más amplia de esas fórmulas sencillas o de ese credo de los apóstoles, a propósito o con ocasión de la negación de alguna de las verdades fundamentales de nuestra fe. Como el credo de los apóstoles es muy escueto, entonces se vieron obligados los obispos ante una negación a explicitar, a desarrollar un poco más ese aspecto. Concretamente en el credo de Nicea, el de Cristo, la fe acerca de Cristo. Estamos pues ahora viendo lo relacionado con Cristo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Vamos a ver, el Hijo de Dios se hizo hombre. Ya hemos visto que el Hijo de Dios, esa expresión se refiere al Verbo eterno de Dios, que es la segunda persona en la Santísima Trinidad. Y que Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno es Dios y los tres son el mismo y único Dios. Entonces Dios, en su segunda persona, se hizo hombre. Esta verdad, esta enseñanza es única en la Iglesia. Algunos tratan de encontrar similitudes en ciertos mitos hindúes, del hinduismo, de otras religiones, pero pues son aproximaciones válidas de este misterio que aquí lo vemos perfectamente desarrollado. Ninguna religión pues tiene la osadía de creer, de pensar que alguien que anda entre nosotros, alguien de carne y hueso, alguien como uno de nosotros, sea el mismísimo Dios. Tan es así que el mismo protestantismo, que son hermanos nuestros en la fe cristiana, porque son de nuestra misma religión, no olviden que la religión cristiana es una sola religión, aunque seamos unos católicos, otros protestantes y así. Sin embargo, esa modalidad o esa expresión de la fe cristiana, que es el protestantismo, no acabó de entender a fondo lo que significa la encarnación. Y ese misterio es el que ahora vamos a ver. En primer lugar, el catecismo
se pregunta ¿por qué el Verbo se hizo carne? Y con el credo niceno-constantinopolitano respondemos confesando por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Esa fue la razón por la cual el Verbo de Dios se hizo hombre. Podía habernos salvado de muchas maneras, como Dios que es, pero si escogió esa forma, haciéndose el hombre, por algo sería. Quiere decir que es en su sabiduría infinita y en su bondad infinita, Él supo que esa era la forma perfecta para salvar. Así pues, el Verbo eterno de Dios bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó, se hizo carne, es decir, tomó nuestra naturaleza humana de María la Virgen, como dice el credo. Entonces el Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué tenía que ser el que nos salvara algo más que un hombre? Porque todo hombre nace en pecado. Tenía que ser alguien que no tuviera pecado y que tuviera los méritos suficientes para ofrecer o reconciliar a los hombres con Dios, puesto que el pecado, ya lo hemos visto antes, es una ofensa en primer lugar a Dios, aunque sea una ofensa al hombre, o precisamente porque es ofensa al hombre, es ofensa a Dios. Él se siente aludido porque ama al hombre, porque es su criatura. Cualquiera que humille, cualquiera que maltrate, cualquiera que asesine a un ser humano, el afectado es Dios en primer lugar. Y entonces, el que nos tenía que perdonar, que nos tenía que reconciliar consigo, era Dios mismo. Pero el hombre tenía que ofrecer a Dios una satisfacción por ese pecado. Pero ¿qué hombre podía hacer eso? Los antiguos, las antiguas religiones, incluyendo alguna época Israel, ofrecían sacrificios humanos para tener propicio a Dios, a la divinidad. Recordemos aquí los aztecas, cuántas víctimas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese sentimiento religioso del hombre siente de una manera natural que tiene que tener propicio, tener favorable a Dios, y para eso le ofrecían lo máximo, que era la vida humana. En Israel se prohibió esa manera de sacrificar, entonces la sustituyeron por animales, pero siempre era la sangre la que había que ofrecer, porque la sangre es la vida. Entonces, sin embargo, esos sacrificios, sea de hombres, sea de animales, pues no podían satisfacer la justicia divina, no podían, en términos comerciales, no podían pagar o rescatar, más bien hay que tomarlo como un rescate, redención, eso significa un rescate de un cautivo, hay que sacarlo pagando el rescate, hay que sacarlo de esa condición de pecador. Entonces, ¿qué hombre podía ser? Tenía que ser un hombre excelente. Y entonces Dios se hizo hombre para que, siendo hombre y siendo Dios, nos salvara. Como hombre ofreció el sacrificio por los hombres, como uno de los hombres, en representación de todos los hombres. Y como Dios, ese sacrificio humano era de valor infinito. Pero para que fuera de valor infinito, tenemos que tener una comprensión justa, recta, correcta de quién es Cristo. Porque si se entiende mal, si se le quita una naturaleza u otra, o una voluntad humana, o se dejan nada más la divina, o como decían uno, nada más era un cuerpo, pero el alma la sustituía el verbo, cualquiera de esas opciones o teorías que adelantaban los teólogos
era insuficiente. Finalmente la Iglesia, después de reflexionar mucho, de orar, de escuchar a los mejores teólogos, estableció la doctrina que está en esos primeros concilios de la Iglesia, que son en primer lugar trinitarios y luego cristológicos, o sea, se refieren a la Trinidad y luego a Cristo. Aquí vemos 4 razones por las que el Verbo se hizo carne. Primero, para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dice San Gregorio de Nisa: nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser establecida, muerta, como estaba, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Pero ¿quién podía hacer eso? Segunda razón, el Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. A veces se piensa, algunos, que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento pues Dios se presentaba como enojado, como vengativo, como un Dios castigador. No, absolutamente no. Todas las acciones de Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y con la humanidad eran acciones de amor. Y hay pasajes, por ejemplo, de los Salmos, que dice: tú eres clemente y misericordioso, lento a la ira, rápido para perdonar, ¿verdad? La misma liberación de la esclavitud de Egipto la fueron comprendiendo los judíos como un acto de amor de Dios, que vio el sufrimiento de su pueblo que él había formado y les envió un liberador a Moisés. Pero Moisés los liberó con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Dios es el que los liberó por medio de Moisés. Y entonces ellos comprendieron que Dios los amaba, pero no lo comprendieron de una manera teórica, sino con acciones concretas. Tercera razón, el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Ya hemos dicho cómo Adán, el primer Adán, falló, no cumplió las expectativas de Dios de ser un hombre plenamente identificado con la voluntad de Dios, con la voluntad de Dios. Pero no de una manera forzada, no se trata de eso, sino por una comprensión profunda del amor de Dios. Entonces, Adán tenía que haber comprendido que Dios lo amaba a tal grado que lo creó, le dio un paraíso y lo invitaba a amarlo. Pero él, en lugar de comprender ese amor, se ensoberbeció y se creyó Dios y rechazó a Dios poniéndosele en su lugar. Entonces viene un nuevo Adán, que él sí cumple las expectativas plenas de Dios. Es el hombre que está absoluta y totalmente en la línea de la voluntad de Dios. Por eso dice en 2 ocasiones, en el Tabor, en el río Jordán: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Es decir, me complace, me gusta, me agrada, o mejor dicho, no hay en ese hombre nada, ni el más mínimo puntito así negrito en su vida, en su relación conmigo. En todo él está de acuerdo con mi voluntad, porque en todo él está plasmado mi amor en él y él en mí, en ese hombre, Jesús. Entonces es nuestro modelo de santidad. Por eso también añade el Padre en esa voz que viene del cielo: escúchenlo, síganlo, contémplenlo, imítenlo. O sea, si quieren ser hombres otra vez, hombres en sentido pleno de la palabra, como yo los quise crear, allí lo tienen. Sean como Él. Jesús es el máximo modelo de vida cristiana. La Iglesia canoniza a muchos cristianos llamándolos santos, proponiéndonos como modelos, ¿verdad?
pero son modelos en la medida en que ella ha examinado que ellos trataron de imitar a Jesús. La santidad de los santos no es más que un reflejo, un aspecto de la santidad que en Jesús está completa. Cuarta razón, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Y aquí llegamos ya a lo máximo. Dios, habíamos visto, nos creó al hombre y lo elevó al orden sobrenatural. Lo creó y le dio su gracia, que es la participación de su misma vida divina, que el hombre perdió por el pecado y se quedó sujeto a su sola existencia natural, pero además debilitado. Y entonces viene Cristo a devolvernos esa dignidad de hijos de Dios, haciéndonos participar de la gracia y de la naturaleza divina. Esto es muy fuerte, es muy fuerte. Aquí enfrente de nosotros tenemos un templo mormón. No es templo, es una capilla. Los templos son poquitos. Y lo digo porque a propósito de ellos, creen que uno está llamado a ser Dios, como Dios antes era hombre. Pues bien, en eso tienen toda la razón. Todos estamos llamados a ser Dios o dioses. Para eso nos creó Dios, para darnos su gracia, su naturaleza divina, como una gracia, como algo que no nos correspondía, sino como un don. Y eso fue lo que perdió Adán, perdió el hombre al pecado. Y entonces viene Jesús y nos devuelve esa gracia, que es participación de la naturaleza divina, como dice San Pedro. Ustedes son participantes de la naturaleza divina por medio de la gracia. De manera que formamos con la Trinidad una sola familia, todos los que estamos llamados los que hemos sido redimidos, y estamos llamados a la bienaventuranza eterna. Ahí vamos a vivir plenamente esa vida divina en nosotros, como un don. Aquí lo hemos recibido gratuitamente, tenemos que conservarlo, acrecentarlo, ir dejando cada vez más el pecado y conformándonos, o sea, adquiriendo cada vez más la forma del modelo que es Cristo. Volvamos pues al concepto de encarnación. Retomando la frase de San Juan en su Evangelio, el Verbo se hizo carne, el Verbo se encarnó. La Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios, que es Dios, que es el mismo Dios, el único Dios, la naturaleza divina es invisible, es espiritual, asumió nuestra naturaleza humana para que como hombre llevara a cabo nuestra salvación. Esto está muy bellamente resumido en ese himno de San Pablo en su carta a los Filipenses, en que nos dice: tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, y cuando hablamos de condición divina, hay que eliminar todo rasgo, toda posibilidad de pensar en el politeísmo, en muchos dioses, porque ya es un dato absolutamente adquirido dentro del judaísmo del monoteísmo, de que existe un solo Dios. Si se habla de condición divina, no es más que la de un único Dios. Entonces, siendo el único Dios, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. O sea, como que puso entre paréntesis, se escondió esa calidad divina,
y se despojó de sí mismo, de su condición divina, se despojó, al menos así a la vista de todos, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, haciéndose como un hombre más, y apareciendo en su porte como hombre. Y de hecho, todo lo que lo veían un hombre, no veían a Dios. De repente dejaba salir su condición divina, como el monte Tabor, ¿se acuerdan? Que comenzó a brillar con un brillo tan extraordinario que dijeron, ah, caray, aquí hay algo más que un hombre. Brillaba su divinidad, pero eso lo hizo allí con un propósito muy específico. Generalmente no brillaba, no se notaba su divinidad, si no, no lo habían crucificado, ¿verdad? Ni hubieran dudado de él. Apareció y se humilló a sí mismo, o sea, no solamente se hizo hombre, porque podía haberse hecho un hombre muy importante, muy rico, muy fuerte, no, se humilló obedeciendo hasta la muerte, y la muerte más atroz de todas, la de la cruz, la crucifixión. Y la carta a los hebreos habla del mismo misterio. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dice: no quisiste sacrificio y oblación. O sea que ya no quería holocaustos, sacrificios que le ofrecían tanto los judíos como los pueblos en general. No quisiste sacrificio y oblación, pero me has formado un cuerpo. O sea, me has hecho físico, material, me has hecho hombre. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Y allí está el máximo sacrificio de Cristo: cumplir plenamente la voluntad de Dios. Su misma crucifixión, su muerte en la cruz, no es más que la expresión máxima, radical, extrema, de esa voluntad divina, de ese cumplimiento o de esa conformidad con la voluntad divina. Porque si a Cristo lo crucificamos, lo mataron, fue porque cumplió la voluntad de Dios. Y Él asumió la muerte voluntariamente, sabiendo que si cumplía la voluntad de Dios, eso iba a pasar. Por lo tanto, quiso la muerte, y el Padre quiso la muerte de Jesús, no porque la quisiera en sí misma, sino porque lo que quería era que Él cumpliera la voluntad de Dios, y Él mismo quería cumplir la voluntad de Dios, aunque con eso vinieran las consecuencias. Entonces, quiso la voluntad de Dios y lo que ésta conllevaba, ¿verdad? La muerte. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana, como les decía. Dios que se ha hecho. Del Islam se dice tantas veces que es como una tercera religión bíblica. Es mucho decir eso. Y claro que para ellos Cristo era un profeta, lo tienen gran veneración, pero de ninguna manera Dios hecho hombre, jamás. Y antes de ello los judíos, de los cuales heredamos toda su fe, pero los rebasamos creyendo en ese Mesías al que muchos de ellos, no todos, rechazaron. A pesar de haberles dado pruebas de que Él y el Padre eran iguales, ¿verdad? Por eso dice San Juan en su primera carta: podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne, o sea, encarnado, hecho hombre, es de Dios. Y aquí ya hay cierta alusión a algunas sectas que había en tiempos de San Juan, de tipo gnóstico, que negaban que Cristo fuera verdadero hombre.
Luego vamos a ver por qué. Pero también, como les decía, que solo la fe cristiana y solamente dentro de la fe cristiana, la fe católica, que no es diferente a la fe cristiana, sino que es la máxima expresión o la expresión más perfecta de la fe cristiana, asume plenamente el misterio de la encarnación y todas sus consecuencias. Yo creo, con todo el respeto y el amor que me merecen, nuestros hermanos cristianos no católicos, protestantes, no los ortodoxos, no han asumido, captado plenamente lo que es el misterio de la encarnación. Y por eso no captan con toda su extensión lo que es, por ejemplo, la Iglesia, los sacramentos, la presencia de Cristo en la Eucaristía, la autoridad en la Iglesia. Son cosas que uno las capta, pero para nosotros son consecuencia de la encarnación, de que Dios valoró lo humano. Eso lo podemos ver más ampliamente después. Entonces, la fuerza de la afirmación de que Cristo es nuestro Salvador y Redentor está en creer que es verdadero Dios y verdadero hombre. Número 464. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, como si fueran dos cosas justapuestas así, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Es verdadero hombre y verdadero Dios. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a herejías que la falseaban. Muchas de esas herejías, podríamos decir, con ánimo comprensivo, pues que eran como balbuceos de la teología, que trataban de explicarse quién era Jesús, tratando de salvar a veces lo divino en él, otros tratando de salvar lo humano, pero a veces yéndose por afirmar una cosa negaban la otra. Curiosamente, las primeras herejías negaron no tanto la divinidad de Jesucristo, sino su humanidad verdadera. Y eran herejías de origen gnóstico, como les dije. El gnosticismo es una corriente de pensamiento religioso, no es una religión propiamente dicha, sino que está presente en muchas religiones orientales, por ejemplo en el hinduismo, que básicamente consiste, o su principal contradicción con el cristianismo estaría en que el cristianismo dice que el hombre es salvado por Dios a través de Jesucristo. Que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Entendiendo como salvación el llegar a la perfección y a la felicidad plena. Y el gnosticismo, como expresión de esas religiones orientales, es un camino humano hacia la salvación. El hombre mismo, a través del esfuerzo, se va superando, o va superando todas sus limitaciones, que nosotros llamamos pecado cuando son voluntarias y conscientes, hasta que llega a la perfección, entendida pues de diferentes maneras. Entre ellas el fundirse plenamente con la divinidad, que es el todo, como hemos dicho aquí, un Dios monista, un Dios que se identifica con toda la realidad que es divina. Pero el gnosticismo es dualista, y ese dualismo lo lleva a considerar que todo lo material es malo. Y como es malo, no puede haber sido creado por un Dios bueno. Entonces imagina dos dioses,
o de dos principios. Uno, creador de lo bueno, del espíritu, de lo espiritual, y otro, creador de la materia, que siempre está en pugna con el espíritu. Y el hombre con su alma es un espíritu que está como encerrado en un cuerpo material, y que es el que lo lleva al pecado, y entonces está siempre tratando de liberarse de esa materia. Esta manera de pensar influyó mucho, por ejemplo, en Platón, este gran filósofo griego, que tiene cosas muy buenas, muy rescatables por el cristianismo, como de hecho lo hicieron santos padres como San Agustín, pero en esto él piensa de una manera gnóstica o dualista. Había una secta gnóstica en tiempos de los apóstoles y al final del siglo I que se llama el docetismo o docetas. Y la palabra docetismo viene de una palabra griega que es dokein, que significa aparecer, lo que aparece, lo que parece, lo que se ve, no lo que es en sí mismo. Y para ellos, como estaban pues imbuidos en esta mentalidad dualista, o que también se llama maniquea, San Agustín algún tiempo anduvo con esa religión maniquea, decían, si Cristo es Dios, no puede ser también hombre, porque el ser hombre lo hace material y la materia es mala y no puede la materia convivir con lo divino. La materia es mala. Entonces decían, parecía un hombre y pareció que murió en la cruz y pareció que resucitó, pero no es así, porque no murió ni no podía morir porque no tenía cuerpo. Como les decía, es a ellos a los que se refiere San Juan cuando dice que todo el que niega que Cristo ha venido en carne sea anatema, sea rechazado, condenado. También en el siglo ya III, en el año 200, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata en un concilio reunido en Antioquía que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. O sea, otros se iban al lado contrario, decían, el que nació de la Virgen es puramente hombre, y el Verbo de Dios como que vino después ya de él, cuando había nacido, y como que lo habitó, estuvo en él, entró en él, lo adoptó. Precisamente el primer concilio de Nicea, en el año 325, nos dice en el credo que fue engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre, y condenó a un teólogo que afirmaba que Jesús tenía divinidad, pero una divinidad subordinada al Padre, era menos que el Padre. Como les decía, los primeros concilios abordan el problema de la relación entre el interior de la Trinidad, y el concilio de Nicea habla de Cristo, pero precisamente para hacernos ver que es igualito a Dios y al Espíritu, al Padre, pues todavía no se planteaban al Espíritu Santo, por lo menos todavía no se objetaba eso. Entonces es un concilio estrictamente trinitario, porque establece que el Padre y el Hijo son el mismo Dios, pero al mismo tiempo es cristológico, porque habla del verbo hecho carne, que es, en cuanto a Dios, el único Dios verdadero. Los otros concilios son el de Éfeso, contra un hereje que se llamaba Nestorio, que
el concilio nos dice que Cristo es una sola persona divina. Él decía que eran dos personas y que la que nació de la Virgen era una persona humana y por lo tanto no podía ser María llamada Madre de Dios, puesto que era madre de un hombre. El concilio dice, ella dio a luz a un hombre que era Dios, que era una sola persona. El concilio de Calcedonia en el siglo V, contra Eutiques, que negaba que Jesús tuviera dos naturalezas perfectas, la divina y la humana. Y el tercer concilio de Constantinopla, en el siglo VI, que dice que Cristo tiene dos voluntades, una humana y una divina, y dos operaciones. Pero al ser una sola persona, cada operación o cada cosa que hace se le aplica lo mismo a Dios que al hombre. Por ejemplo, Dios murió en la cruz, no porque haya muerto en cuanto a Dios, sino porque el que murió en la cruz era Dios. Eso vamos a irlo aclarando más. Entonces decíamos, Arrio afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta a la del Padre. Ya había en el gnosticismo y en otras las religiones orientales una idea de que el mundo había sido creado o por un Dios malo igual al bueno o por un ser subordinado que se le llama el demiurgo, que había creado el mundo material, puesto que era indigno de que Dios lo hubiera creado, lo creó a través de un creador puesto por él, que era el demiurgo. Algo así parecido, decía, era como un Dios inferior de segunda clase, como dicen hoy los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son arrianos. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Ellos simplemente resucitan, ponen en circulación una moneda falsa que ya había sido desechada en el siglo IV, en el concilio de Nicea. La herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. O sea, que eran dos personas, que Cristo eran dos personas. Frente a ella, San Cirilo de Alejandría y el tercer concilio ecuménico reunido en Éfeso en el año 431 confesaron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. El Verbo se hizo hombre al tener una naturaleza humana. Pero no es que Cristo sea una persona humana, sino una naturaleza humana unida, asumida por la única persona que Él es, que es divina. Y por eso decían que no podía llamarse a María Madre de Dios, puesto que el que nació de ella no era Dios, era un hombre, una persona humana, y que luego el Verbo había venido a Él. Pero aquí vemos cómo el concilio dice, Jesús tiene es una sola persona que es divina y que es la misma persona, la segunda persona de la Trinidad, que asumió la carne humana o la naturaleza humana en el seno de María, y el mismo Verbo nació como hombre. De manera que Jesús es una persona divina que tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana, pero no tiene una persona humana. Por eso el Concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios, son palabras expresas del Concilio,
no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella, de quien tiene el cuerpo sagrado, dotado de un alma racional, unida a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. De manera que el niño Jesús, ¿cómo le decía a María? Mamá. ¿Y quién era el que hablaba? Una persona. ¿Y qué persona era? Divina. Entonces, María era madre de Dios, porque era madre de un niño suyo, formado en su seno, en su vientre, de su carne y de su sangre, pero que al mismo tiempo era una persona divina. Por eso él puede decir, era madre de aquel niño que era una persona divina. Porque todo ser, Jesús era una persona, ¿verdad? Pero era naturaleza humana y divina en una persona divina. ¿Está claro eso? Después vinieron los monofisitas, que afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir, o sea, se va al otro extremo. Había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Y esta herejía la enfrentó otro concilio que se llamó de Calcedonia, porque allí en esa ciudad se realizó el año 451. Vamos a ver qué dice el concilio de Calcedonia, es muy importante. Todos ellos son importantes. Este define pues las dos naturalezas de Cristo, que los monofisitas, monofisis, que es una sola naturaleza, decían que Cristo tenía una sola naturaleza humana, divina, que había absorbido a la naturaleza humana. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a un solo y al mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre, de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y al mismo tiempo y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, como dice la carta a los Hebreos, engendrado del Padre antes de todos los siglos en cuanto a la divinidad y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, o sea, persona, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo, acerca de él nos enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo, y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres, que es el de Nicea. Entonces ya vamos con el concilio de Calcedonia, que nos habla de que en Cristo hay dos naturalezas perfectas, la divina y la humana. Y luego viene el concilio de Constantinopla VI, a ver qué nos dice el catecismo. Después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal,
Contra estos, el Quinto Concilio Ecuménico en Constantinopla, el año 553, confesó a propósito de Cristo: no hay más que una sola persona, que es nuestro Señor Jesucristo, que es una de las personas de la Trinidad. Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. Esto, en términos teológicos, se llama, con una expresión que a nosotros nos puede parecer muy extraña, la comunicación de idiomas. ¿Pero qué quiere decir? Que todo lo que se le atribuye a Jesús como hombre, se le atribuye como Dios. Por ejemplo, Jesús tenía sed. ¿Quién tenía sed? ¿La naturaleza humana de Jesús o la persona de Jesús? Pues la persona, porque la persona es el sujeto de las operaciones que uno hace. Mi naturaleza no obra parte de lo que yo soy. Jesús perdonó los pecados. ¿A quién se le atribuye? ¿A su naturaleza humana o divina? A su naturaleza divina. Pero también se le atribuye a su naturaleza humana, porque esta naturaleza humana y la divina están unidas en una sola persona. ¿Quién murió en la cruz? ¿Murió Jesús en su naturaleza humana o la persona divina murió allí? Murió, se aplica lo que se le dice de la naturaleza humana, se le aplica al yo personal de Cristo. Por lo tanto, podemos decir: Dios murió en la cruz, lo cual no significa que desapareció, sino murió Dios en su naturaleza humana, pero se aplica a la persona divina de Jesús. Todas las actividades, acciones que son propias del hombre, se le aplican a Cristo como Dios. Todas las que hace como Dios, se le aplican a Cristo como Dios, porque es una sola persona, la persona del Verbo, la persona divina. Todo esto es importante para la soteriología, o sea, para la doctrina de la salvación, porque dicen los santos padres que lo que no es asumido no es redimido. Y Jesucristo nos salvó en la cruz, pero esa salvación que culminó en la cruz comenzó en la encarnación, porque ya desde la encarnación, al asumir nuestra naturaleza humana, al asumir el Verbo eterno, nuestra naturaleza humana, asumirla, o sea, tomarla como suya, la elevó, la sanó, la purificó, la divinizó. Pero era nuestra la naturaleza humana, de manera que en su encarnación ya de alguna manera estaba realizando la salvación del hombre. No sé si me explico, porque estaba tomando al hombre, uniéndolo a sí mismo como Dios, lo está redimiendo en sí mismo. Claro que cada hombre en particular, como tiene voluntad y tiene libertad, tiene que aceptar esa asunción o esa purificación o esa divinización para sí mismo. Pero ya mi naturaleza humana está divinizada en Cristo. Porque si no estuviera mi naturaleza humana divinizada en Cristo, ¿cómo iba yo a llegar a ser divinizado en la gloria, en la salvación? ¿Me explico? ¿Cómo podía ser si mi naturaleza humana no estuviera ya en el cielo, sentada a la derecha de Dios Padre? ¿Han captado ustedes que nuestra naturaleza humana está sentada en el trono de Dios? Y que por eso nosotros podemos ser purificados, perdonados, santificados y glorificados
y puestos allá con Cristo en su reino. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana está divinizada en Cristo en primer lugar. Y si está en Cristo, pero es nuestra, nosotros también podemos ser. Eso quiere decir, lo que no es asumido, no es redimido. Si asumió nuestra naturaleza humana, ya nuestra naturaleza humana está redimida en principio. Supuesta la respuesta que cada quien quiera dar a esa acción de Dios en la encarnación. Es decir, en otras palabras, aceptar a Cristo, aceptarlo como nuestro Salvador, aceptar unirnos a Cristo. Por eso no hay otro camino para salvarnos. Por eso dijo San Pedro, no hay otro nombre que podamos invocar para ser salvos, sino el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en Él, nuestra naturaleza, nuestra carne está divinizada, purificada, salvada, redimida, glorificada. Si nos vamos fuera de Cristo, ¿qué encontramos? Me gustaría que expresaran a ver si han captado esto, que es el núcleo, el meollo de la redención. Claro que esa naturaleza humana, ese ser hombre, lo llevó hasta el sacrificio supremo en la cruz para purificarnos a todos. Pero esa purificación de la cruz comenzó ya en la encarnación, no sé si me explico en eso. Al asumir nuestra carne, ya el hombre puede decir, en esa pared de bronce de 1000 metros de espesor, que no cabía ni una grieta, se abrió una grieta. Un hombre pasó ya a través de esa grieta, detrás de ese muro está Dios, de este estamos los pecadores. Nadie ha podido atravesar ese muro, pero como de allá vino Dios y se hizo hombre, y Él abrió esa grieta en el muro, por allí nos vamos todos, detrás de Él. ¿Cómo? Aceptándolo, siguiéndolo, obviamente. Si uno no quiere, no, porque no nos va a obligar a salvarnos. Que es las ha dejado sin habla. Paso. Eso es Cristo. Eso es Cristo. Por eso la Iglesia defendió mucho que era una persona divina, dos naturalezas, que ambas naturalezas tienen sus propias propiedades, porque si no hubiera sido un verdadero hombre con su cuerpo y su alma, pues no hubiera sido uno de nosotros. Entonces no hubiera sido el hombre divinizado en Cristo. Y si hubiera sido pura apariencia de humano, pues no nos hubiera unido. Entonces nuestra carne, nuestra naturaleza sería mala radicalmente y no tendría posibilidad de salvación. Caeríamos en el gnosticismo. La encarnación también supone una reivindicación de la creación divina, de lo material, que es algo bello, algo sano, algo bonito, porque Dios lo hizo. No son dioses diferentes el que hizo el espíritu y la materia. Si el único Dios bueno y sabio hizo el espíritu y la materia, quiere decir que también la materia es buena. Y también nuestro cuerpo está llamado a la resurrección. También nuestro cuerpo. Nada de que la salvación es librarnos de nuestro cuerpo y que el alma se vaya al cielo. Porque el hombre no es alma, es alma y cuerpo. La alma es la forma del cuerpo. ¿Verdad? Pero el alma sola no es un ser humano. Como el puro cuerpo, con menos es ser humano, sin el alma. Entonces, el hombre, si va a ser salvado como hombre, es con su cuerpo y su alma. Y la encarnación eso nos está diciendo. Desde el momento que muere el alma, cuando uno muere, el alma
no muere porque no puede morir. Si está salvada se va con Dios y si no, pues se aleja de Dios. Pero reclama a su cuerpo. Por eso hablamos de la resurrección. Cuando uno muere, no resucita, sino que espera la resurrección. El alma espera la resurrección del cuerpo. Claro que hablamos desde acá, pero desde allá, pues allá es todo en un instante, ¿no? Allá, como no hay tiempo, pues todo se realiza en un instante. Pero el alma reclama su cuerpo. No, pero es que mi cuerpo ya lo cremaron y ya el cuerpo de este ya no existe. Pues si nos creó de la nada, ¿cómo no va a recoger todos los elementos de la tierra para hacernos un cuerpo? Pero un cuerpo glorificado como el de Cristo. Aunque sea cremado. Aunque sea cremado. Porque hay cuerpos que no han sido cremados, pero que el tiempo los ha convertido en polvo de todos modos. Pues yo creo que todos los que están sepultados al final de muchos años ya no es nada. Sí, ya es polvo, ¿verdad? Entonces, el cuerpo será revivido, pero transformado, como dice San Pablo, en un cuerpo neumático. Además no piensen en las llantas. Neumático quiere decir espiritual. Neuma es espíritu. Es el cuerpo. ¿Recuerdan de Jesús resucitado como decía? Vean, me toquen, me miren, soy yo. Sí. Y sin embargo en un cuerpo ya glorificado, ya no sometido al tiempo, al espacio, o sea, podía estar donde quisiera en un instante, ya no sufría, ya no tenía que batallar para ver todo al mismo tiempo, ¿verdad? Como cuando estaba aquí sujeto a sus condicionamientos humanos. Bueno, pues así también los cuerpos resucitados. ¿Sí? En lo que mencionó de Platón, de que el alma trata de liberarse de su cuerpo. Al momento de que uno muere, pues en cierta forma sí se libera el alma, ¿no?, de su cuerpo. Pero ¿cómo no caer en esta filosofía porque sí se libera el alma y está pues esperando, ¿verdad?, la resurrección? Más que liberarse, se despoja, se desprende, ¿verdad? Pero no se libera en el sentido de que dice el alma, ya me liberé de este problema y ya soy libre, ¿no? No, porque, insisto, un alma sin el cuerpo no es un ser humano, no es una persona humana. Está incompleta, reclama su parte material, porque somos así materiales. Y nuestra materia, nuestro cuerpo, está llamado a ser resucitado y reunido con su alma para ser completos. El gnosticismo, precisamente por eso han ideado la doctrina de la reencarnación, porque para ellos el cuerpo, como es algo muy secundario, muy insignificante, pues lo mismo puede tener esta alma ahora este cuerpo, que ahora este otro, que ahora este otro, que incluso puede ser de un ser humano, de un animal, o de una planta, o lo que sea. O sea, el cuerpo es algo muy trivial, o muy secundario, muy sin valor. Se necesita pues para comunicarse aquí, para estar presente y ser visible, pero no es un valor para ellos, porque es materia. Entonces, y Jesús, el verbo al hacerse hombre, nos dijo, el cuerpo tiene mucho valor y yo los voy a salvar así como son, con todo el cuerpo, ¿sí? pero va a ser un cuerpo inmaterial. Pues Eso sería. podríamos llamar inmaterial en el sentido en que no está sujeto a los límites de la materia, ¿no? Pero es un cuerpo. Un cuerpo como espiritualizado. No podemos saber exactamente. Ahí San Pablo tiene un texto
Pero Sí, porque yo me basó en que decía, aquí estoy, véanme. Pero eso no me impedía Exactamente. usar, aparecer en esta no tenía límites ni de límites materiales ni de tiempo. O sea, el tiempo no pasa para ellos, el espacio no significa nada, están en todas partes. Yo como humano, ¿cómo puedo, eso no sé si se puede, cómo si puedo, ¿verdad? Si llevar a mi alma a la perdición, o yo mismo junto con mi alma, pero pues siendo mi alma... Si uno o se pierde en alma y cuerpo o se salva en alma y cuerpo. Y aquí muchas veces, por una cierta tendencia gnóstica que se infiltra en la espiritualidad cristiana, uno piensa que el principio del mal en uno está en el cuerpo, que uno peca con el cuerpo, y no peca básicamente con el espíritu, con el alma, utilizando el cuerpo como instrumento. Claro que el cuerpo también tiene tendencia a lo bajo, a lo cómodo, a evitar el sufrimiento y todo eso. Somos una unidad, pero no es que nuestra alma sea muy buena y nuestro cuerpo sea muy malo. No, somos malos en alma y cuerpo, o somos buenos en alma y cuerpo. Qué difícil haber sido para los primeros cristianos creer en Jesús así, en un Dios así tan cercano, tan así. Así es. Sí, los mismos apóstoles pues tardaron mucho en comprender que aquel con quien habían convivido era verdaderamente Dios. De que era hombre, pues no lo dudaban, puesto que lo habían visto como hombre. Pero que era Dios hasta que lo vieron resucitado y recordaron sus milagros, su doctrina, y el Espíritu Santo los abrió a la fe, entonces comprendieron. Padre, también mencionó del gnosticismo, que consideran que el esfuerzo propio es como puede ir alcanzando pues la perfección. Ajá. Pero también si el humano no acepta, si no pone ese esfuerzo propio para salvarse, claro, con la ayuda de la gracia, ¿no?, de Dios. Sí, la principal obra en la redención es Dios. Dios es el que pone la redención, nos redime, pero sí nos invita a aceptar o a colaborar libremente con Él. San Agustín dice, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. O sea, nos creó sin nosotros, porque pues, ¿cómo nos iba a preguntar? No existíamos. Pero para salvarnos, sí tenemos que responder, aceptar su gracia, ¿verdad? Entonces, ahí hay que evitar también los extremos. Por una parte, afirmar rotundamente que la salvación es una gracia de Dios, que sin Dios no podemos salvar. Pero el extremo contrario sería que el hombre no puede hacer nada. Sí puede hacer, nada más que ese poder hacer o esa aceptación también es gracia de Dios, que uno la acepta o no. El extremo más bien sería los que dicen que el hombre se puede salvar por sí mismo, ¿verdad? Como es el gnosticismo, como es el pelagianismo, o como es pues el materialismo actual, que aunque no piensa una salvación trascendental más allá de la muerte, sin embargo dicen no necesitamos a Dios, nosotros podemos construir nuestra torre para llegar al cielo de nuestra perfección o desarrollo humano aquí en la tierra, y eso nos basta, que es la torre de Babel. Padre, y los que dicen, yo ya puedo pecar, ya Jesús murió por mí en la cruz. Sí, algunos grupos religiosos cristianos, algunas sectas cristianas dicen eso, ya Dios, Cristo te salvó y pase lo que pase, tú ya estás salvado. ¿No? Hay multitud de textos en la Biblia en que
nos dice que uno tiene que, pues, que avanzar y perseverar en esa salvación que uno ha aceptado de Dios. Simplemente recuerda que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Y uno puede estar salvado un momento y después volver atrás. Esa es una doctrina protestante, no de todos, pero hay unas sectas que la iglesia desde luego rechaza. Es que mientras estemos vivos, yo creo que hasta por mucho que nos esforcemos, seguimos pecando hasta con el pensamiento luego. Sí, y podemos pecar gravemente y alguien que era muy bueno, que está salvado en gracia de Dios puede perderla. ¿Sí? Y alguien que no la tenía puede adquirirla. Por eso antes se pedía mucho por el don de la perseverancia final. Yo sé que estoy con Cristo, yo sé que estoy salvado, pero le pido a Dios que así me encuentre en el momento de mi muerte. Entonces hay que pedir la verdad, la perseverancia. Sí, perseverancia. Padre, cuando está en la cruz, ¿qué dice? Cuando va a morir, ¿qué dice? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A él mismo se lo dice, a sí mismo. Sí, bueno, era padre como hijo al Padre, ¿verdad? Pero sabiendo que los dos son el mismo Dios, pero son dos personas diferentes. Dios es el misterio de la Trinidad. Bueno, pues ya se nos pasó la hora. Interesante.